Buenas tardes amigos, bienvenidos a tu programa Psicomentario, un comentado pensado. Y bueno, como ves, una nueva forma en que vamos a abordar el programa del día de hoy, que se presta sumamente interesante. Como ya lo vieron algunos amigos en las redes sociales, subimos el tema que vamos a tratar el día de hoy, que es protección de los derechos político-electorales, candidaturas independientes. Todo este revuelo que está habiendo de que la gente ya no está creyendo con lo que sucede con algunas personas que se postulan para algunos puestos de elección popular. Algunos se van por vías plurinominales, otros tienen que pertenecer a partidos para tener el derecho político de participar en algún escaño. Pero ¿qué pasa con aquellos que no pertenecen a ninguna institución política, pero que quieren participar? Mucha gente se está volcando a estas nuevas posibilidades. Recordemos por allá en las elecciones cuando participaba Felipe Calderón, Castañeda, uno de los grandes políticos, fue el que empezó a meter controversias para poder postularse como candidato independiente y otras personas más. Entonces hemos traído a dos grandes amigos que ya nos han hecho favor de estar aquí en tu programa un comentario pensado, y bueno, pues le dijimos que viniera el maestro José Méndez Bravo, que él es especialista en todas estas cuestiones electorales, tiene una maestría en algo de públicas. Ahorita le vamos a que me aclare bien cómo está esa maestría que él tiene, y también una de las personas que por estas cuestiones o triquiñuelas o lagunas jurídicas electorales quedó fuera para poder participar como candidato para uno de los puestos que se están postulando en el partido Morena. Entonces vamos a analizar qué es lo que sucede con estas candidaturas independientes, cuáles son los escollos, cómo darle vuelta y cómo dar la posibilidad de que las personas puedan recurrir. Como ustedes vieron en el programa del día de hoy, que nos invita todos los jueves en la mañana, 9:45, 10 de la mañana, el licenciado Rafael López Cortés, director de Grupo Radio Tele y conductor del programa Voz de Ciudad, pues estuvimos hablando de las cuestiones psicopatológicas de la política y de los políticos. Entonces empezamos a ver qué pasa con la psique de ahí. Entonces se preparó algún material que vamos a pedirle a producción, aprovechando saludar a Lupita que está ahí en los controles, y a Alan, y por supuesto aquí a nuestro querido amigo Huicho que está en cámaras. Entonces, si nos corres algunas imágenes, por favor, Lupita, para antes de que entren nuestros invitados, hacer un breve recorrido de lo que se estaba tratando en la mañana. Entonces era simpatías y psicopatologías políticas, las que estábamos viendo nosotros. Entonces van a ir pasando las imágenes. Lo que nos llamaba la atención, que los primeros estudios que se realizan conforme a lo que es la psicopatología y la política es un estudio que empieza a ser un comunicador en realidad que se apoya en el psicoanálisis para abordar la psique política. Si nos vas corriendo las imágenes, entonces este libro de psicopatología y política de Harold Laswell, él nos empieza a dar un argumento en la importancia que tienen aquellos que se instituyen como líderes y llevan a las masas, pero nosotros estamos viendo que se ha hecho como una especie de burla a las cuestiones políticas, puesto que las personas que participan en ella ahora se han convertido ya no solamente en personas que han leído cuestiones de ciencia política. Recordemos de libros básicos como el discurso sobre la primera década de Tito Livio, que dicen que es uno de los primeros textos del siglo 30 en el que se ve la psicología o psicopatología de los políticos. Más adelante, en el libro del Príncipe de Maquiavelo, bueno, ahí se postula lo que tiene que hacer un soberano, cómo tiene que atender a aquellos que gobierna, en esto que se dice que el fin justifica los medios, pero no para aprovecharse a los que está gobernando, sino a aquel a que le debe servir. Acuérdense de que hay un desprendimiento o ya no importancia en la participación política, hay una apatía. Recordemos las raíces griegas de asimpatía.
una no participación, excluirse de esta ágora o de la parte social y alejarse, porque la gente ya no quiere participar. Entonces hay personas que aprovechan esos medios para poder poner sus ideas, poder manipular de alguna manera. Ahora estamos viendo, digo, una burla tremenda, porque estamos viendo que desde que la política ya se ha convertido en una payasada y esta parece que va de la patada con las candidaturas independientes, por cierto, de este payaso Lagrimita y bueno, del Cuauhtémoc, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué nos dicen al respecto. Nuestros dos invitados, vamos a dar la bienvenida al maestro José Méndez. Bravo, buenas tardes, maestro, ¿cómo está? Hola, doctor, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todo el auditorio, al grupo Radio Tele y por supuesto también a compañero invitado, al profesor Pérez Medina. Su maestría es en Gobierno y Asuntos Públicos. Gobierno y Asuntos Públicos. Muy bien. Vamos a saludar también aquí. Tenemos a nuestra parte siniestra y siempre se le ha dicho hacia la izquierda porque él es así como de esa tendencia izquierda, pero creo que muchos actúan con la izquierda pero cobran con la derecha, se dice, ¿no? Y aunque dice que todos tienen su corazoncito, recordemos a aquella mujer que se involucró con un argentino, que pues su corazoncito, aunque lata a la izquierda, pues se dio a sus bajos instintos. ¿Qué nos puedes decir, maestro Juan Pérez Medina? Buenas tardes, pero antes que nada, bueno, pues agradecer la invitación, agradecerle al público que nos permite debatir, intercambiar ideas y bueno, pues agradecerle la invitación y naturalmente la compañía que hoy tenemos aquí para debatir un tema que es tan importante, que tiene que ver con algo que no es nuevo, ¿no? Ya desde la época de los griegos, ya el asunto de la democracia era un asunto central, entonces creo que no estamos hablando de nada nuevo y me parece que tampoco en las perversiones, ¿eh? Entonces vamos a ver qué es lo que aquí surge de esta plática, ¿no? Muy bien, pues para entrar de lleno al tema, maestro Juan Pérez Medina, el líder de la sección 18 de las más combativas, que parece que se quiere acabar ya esta parte de la educación y al que Mújica le apuesta. Si un pueblo quiere salir de la pobreza, si quiere avanzar, si tiene futuro, tiene que apostarle siempre a la educación. Usted como maestro, ¿qué pasó en Morena que no aceptó su postulación? ¿Para qué puesto? Bueno, Morena emitió su convocatoria el día 30 de diciembre y bueno, pues corrió el tiempo, los tiempos para el registro estaban pactados en esa convocatoria y yo soy militante de Morena, tengo que decirlo, bueno, pues me inscribí de acuerdo con los puntos que venían en la convocatoria para gobernador del estado. Lo hizo igual Artemio Ortiz Hurtado, otro maestro, y también la candidata, de hecho la candidata es el único registro que hay, que es María de la Luz Núñez, ¿no? El Comité Ejecutivo Nacional me negó tanto a mí como a Artemio el aval, que era uno de los requisitos que marcaba la convocatoria, y al negarnos el aval, entonces la Comisión Nacional de Elecciones nos niega el registro por no tener completos los requisitos que marcaba la convocatoria a falta del aval. La causa por la que se nos negó el aval a uno y a otro, yo no sé si él sea militante o no de Morena, pero como quiera, la convocatoria estaba abierta para toda la población. Bueno, pues tiene que ver más bien con cuestiones de carácter estratégico en términos de los intereses y expectativas de Morena, más que en lo que debe ser un ejercicio democrático, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que finalmente el registro se me negó. Muy bien, maestro José Méndez. Estamos viendo que ya la misma gente que participa en instituciones políticas reconocidas, unas que se acaban de construir, que costó mucho trabajo, como Morena, y la gente se desencanta porque ven que la gente que ha luchado para pertenecer a esos partidos, de repente opta mejor por abandonarlos. Ya tenemos varios casos, tenemos también un candidato del partido de Acción Nacional que también decide irse por la parte de diputado independiente. Comentábamos un poquito por una llamada telefónica que había otra forma de llegar a cómo ser un candidato independiente o qué es lo que puede hacerse desde el derecho electoral, que usted es especialista,
para que haya una viabilidad, para que la sociedad sí tenga representantes originales, pero también que sí se comprometan con la población. Como decíamos hace un momento, hay un payaso y logró su registro. Ahora tenemos un jugador de fútbol. Uno de los eslogan de Lagrimita es que él sí es un payaso de verdad, y dice que para hacer payasadas, pues él que es payaso, pues quién más que él. Entonces, ¿qué está pasando con estas desbandadas de que la gente está mejor yéndose para postularse como candidato independiente? Bueno, en primer lugar quiero comentarle que en todos los partidos políticos, sin excepción, se dan situaciones como la que le ocurrió al maestro Juan Pérez Medina, en la que existen una serie de ciudadanos que pretenden postularse como precandidatos para competir por un cargo de elección popular, obviamente para el efecto de que pasar por un proceso de selección interna dentro del partido político, y por lo regular ocurre que el órgano que se encarga de la organización de esa elección, de ese proceso interno, pues emite de repente determinaciones que son cuestionables. En ocasiones vulneran los términos de la propia convocatoria que emite el partido político, los reglamentos internos de elecciones de los partidos políticos, sus propios estatutos y la normatividad electoral en general. Entonces, eso está ocurriendo. Hay ciudadanos que optan obviamente por cruzarse de brazos, hay otros que optan obviamente por hacer una movilización política, otros por tratar de llegar a una negociación ante este tipo de determinaciones, pero también hay algunos que optan por ejercer ese derecho político electoral de ser votado, ¿no? Los derechos políticos electorales en México consisten o se clasifican en derechos para votar, ser votado, derecho de asociación y de derecho de afiliación política. Entonces, dentro de ese derecho de la afiliación política se encuentra el hecho de que como militante de una fuerza política, el ciudadano puede libremente y en condiciones de igualdad competirse para ser electo como candidato a un cargo de elección popular. Si esos procedimientos internos de elección de candidatos se encuentran viciados o donde hay determinaciones desde la cúpula, entonces se pueden emitir esas determinaciones. Es más, todo partido político debe tener un órgano de impartir la justicia partidaria y de resolver cuestiones que tienen que ver con la cuestión de la justicia electoral. Pero como la justicia partidaria llega tarde, entonces también el ciudadano puede interponer este juicio, que se denomina juicio para la protección de los derechos políticos electorales por la vía per saltum, es decir, en el que te brincas toda la consecución procesal intrapartidaria, aduciendo que obviamente que si tú agotaras todo el procedimiento, pues te van a estar resolviendo el día de la elección constitucional, ¿no? O una vez que haya transcurrido esta, y por lo tanto que se dejaría en estado de indefensión. Este tipo de juicios ahorita se están promoviendo, y quiero decir que aunque la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral establece un plazo de 4 días, cuando se trata de un juicio por la vía per saltum, este se tiene que interponer dentro del plazo que le corresponde al recurso ordinario. Por ejemplo, hay partidos políticos que tienen en el que sus estatutos o su reglamento de impugnaciones establece un término de 48 horas, pues en esas 48 horas habrá que presentar el recurso. Entonces, por lo tanto, un derecho político electoral importante que pueden ejercer todos los militantes, como en el caso del maestro Juan Pérez Medina, ¿no? Y el otro, pues obviamente tenemos el caso de ciudadanos que también se postulan fuera de las instituciones políticas, los candidatos independientes, que yo quiero decirle, quiero comentar incluso al auditorio, que no se trata de una panacea, el tema de los candidatos independientes. Tiene fuertísimos candados. Entre tantas cosas que se tienen que exhibir ahorita o que tiene que acreditar un aspirante a un candidato independiente, es realizar un procedimiento de recolección, por ejemplo, de firmas, y de que, por ejemplo, un candidato a gobernador tiene que tener el apoyo de más de 70,000 ciudadanos. O sea, casi le estamos llegando al número para constituir un partido político estatal. En el caso, por ejemplo, hay ayuntamientos, hay municipios en el que se pide el 10% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, en otros el 5%, dependiendo de la densidad poblacional, y en el caso de Morelia un 2%, y en Morelia estamos hablando de que son más de 12,000 votos los que se tienen que obtener, 12,000, simpatías de ciudadanos o firmas, los que se tienen que obtener para que el órgano electoral
entonces pueda aceptar el registro de ese aspirante, puede aceptar el registro como candidato por la vía independiente. Ok, a ver, antes de que sigamos avanzando, vámonos a un corte comercial y vamos a ver que es importante analizar esta parte, que uno puede votar o ser votado con V o con B. Entonces, después de un corte comercial, amigos, regresamos a ver quiénes de los candidatos que están registrados en partidos políticos o que son independientes pueden ser votados o pueden ser votados. Regresamos después, hablando de votar, después del chapulineo que estamos viendo también en muchos partidos políticos. No te vayas, estamos aquí en tu programa, Sí Comentario, un comentario pensado. Bueno, amigos, ya regresamos, estamos aquí en tu programa Sí Comentario, un comentario pensado. Y bueno, estamos hablando de las candidaturas independientes y antes de irnos al corte comercial, nos estaba diciendo el maestro José Méndez Bravo, que es especialista en asuntos electorales, todas estas trabas o formas para evitar que una persona se pueda postular a un cargo público, ya sea para una gobernatura, para una diputación, senadurías, etcétera. Entonces, nos quedamos los escollos que deben de cumplir todos estos candidatos independientes, desde reunir más de 10,000 firmas, de tener casi el 70% de votación, algo así nos comentaba. Que bueno, sabemos que mucha gente ya no va a votar, hay una gran apatía al voto porque se ve que hay un incumplimiento a lo que se promete. Entonces, vamos a dejar que cierre la idea, pero antes de eso, aprovechar también para presentar a dos de los amigos que se están postulando como precandidatos, uno para la gobernatura del estado de Michoacán y otro como diputado, ¿sí? Para la gobernatura y para diputado. Bueno, entonces vamos a que nos den su nombre, por favor, y empezamos por la persona que va por la gobernatura de Michoacán. Hola, ¿qué tal? Bueno, si quiere coger el micrófono. Sí. Mi nombre es Mariano García Vázquez. Algo que les puedo contar de mí: nací el 26 de noviembre de 1976 en Zitácuaro, Michoacán. Estudié la licenciatura en leyes. Y pues bueno, aquí estamos atendiendo la responsabilidad muy grande de llevar este cargo de aspiración. Muy bien, el Frente Cívico Social es el que los está apoyando para esta aspiración ahorita como precandidato. ¿Y cuáles son hasta el momento algunas de las trabas con las que se están encontrando ustedes? Mira, en relación a lo que me comentas, realmente los lineamientos del INE, del IEM, perdón, son muy claros, son muy claros. Son cosas muy específicas los que nos han pedido. Sin embargo, atendiendo de manera puntual y en forma, hemos cumplido cada requerimiento. El 2% es lo que nos están pidiendo para que podamos tener el aval y así pasar a una siguiente fase. Correcto. Estudió Derecho y por supuesto pues conoce algunas de los escollos que ustedes deben sortear, pero ¿cómo conocemos más de usted? Porque, por ejemplo, yo buscaba en las redes alguna fotografía, algo, y dije, bueno, al parecer no es chapulín. Antes de irnos al corte comercial, veíamos a personas que se están postulando a cargos de elección popular y son personas que brincan de un lado a otro lado. ¿Usted no ha brincado? No, mira. Realmente no he militado en ningún partido, no tengo color alguno. Yo les he estado diciendo que mi color de identidad propiamente es mi familia, y mi familia es Michoacán en este momento. La cuestión por la que de alguna manera estoy aquí es por un ideal, un principio muy firme, que es la convicción de ayudar, la real convicción de ayudar, la real convicción de hacer democracia en este estado. En relación a tu pregunta, no hay mucho antecedente de mí en este sentido político porque realmente no me había, la palabra sería manchado de alguna forma. ¿Por qué? Está muy corrupto el sistema, es un modelo de anarquía muy ya marcado, que simplemente nos ha utilizado como medio a la ciudadanía. Se olvidaron de que el medio son los representantes, es el medio entre lo que es la ciudadanía y la federación. Muy bien, usted va para diputado local, ¿su nombre por favor?
Servidor Diego Vallejo Rodríguez. Yo voy representando al Distrito 10 Noroeste por la Diputación. Y pues ahora sí, como mi compañero, ha sido un camino muy difícil, de mucho trabajo, ya que nos hemos enfrentado ahorita tanto con contrincantes que también son candidatos independientes, como con el mismo IEM, que viene, para mí, es juez y parte ahorita dentro de este proceso, ya que aparte de las notificaciones que se nos han hecho, inclusive nos hicieron ayer una, por cierto, que porque teníamos que cambiar de unas letras, cambiarlo a palabras. Entonces, yo me sorprendí el día de hoy, que en ese distrito yo estoy todo el día y parte de la noche trabajando, invitando a las familias a respaldar nuestra propuesta, casa por casa, todo el área. Ahorita estoy del Estadio Morelos hacia arriba hasta el cerro de Quinceo, pero llegó el momento de que llego y me dicen, ¿y me vas a dar la despensa? ¿Me vas a dar el dinero? Etcétera. Yo sé que el precandidato que va por la presidencia municipal, que es diputado actualmente, estamos ahorita peleando, vulgarmente decirlo, contra una maquinaria económica. Para mí, se supone que dice él que renunció a un partido porque encontró anomalías, y resulta que ahorita creo que está peor que los mismos partidos políticos. Bueno, evidentemente se está hablando de Alfonso Martínez, tal vez ellos como precandidatos no pueden decir, porque hay una serie de problemas en las que se meterían si se hace algún enunciamiento. Ya nos están diciendo que si tan solo una letra, que si el colorcito y demás puede hacer que la precandidatura se les caiga. Maestro Juan Pérez Medina, ¿qué podemos decir con lo que nos decía al respecto Aristóteles del son politicón? A ver, yo lo que quiero decir antes de cualquier otra cosa, que hay que entender por qué estamos aquí y tratando este tema, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver con quienes tienen en sus manos el sistema electoral. El sistema electoral está en manos de los partidos. Los partidos ejercen la democracia a nombre de la ciudadanía. La ciudadanía es desde hace mucho tiempo un rehén de los partidos políticos, que no solo se eligen entre sí, que no solo ponen los candados para ser electos, sino que también se dotan de los recursos suficientes para hacer campaña electoral, recursos que son públicos, recursos que son del erario público, que se juntan con el esfuerzo de todos nosotros cuando compramos algo, cuando vamos y pedimos una acta de nacimiento al registro civil, etcétera. Ahí, bueno, van nuestros impuestos formando estos recursos con los que los candidatos, había que decirlo, manipulan el voto de la ciudadanía. Eso es primero. Y a la hora que finalmente, ante la presión, no solamente aquí, sino mundial, de quitarles este monopolio de la democracia en México, bueno, pues han abierto la puerta a las candidaturas independientes, pero con una serie de lineamientos, ¿no?, que hacen de esta posibilidad pues realmente un asunto muy difícil, muy complicado, de tal manera que lo que están pensando ellos es que haya los menos posibles candidatos independientes para seguir manejando ellos el sistema electoral. Y la segunda cuestión que puedo decir aquí ahora, que bueno, pues estos partidos que ejercen este monopolio ante la ciudadanía, dentro de ellos incluso también juegan con sus propios militantes, como decía hace rato el compañero Méndez, y que tienen, para decirlo, la misma estructura del sistema político y económico de México. Hay una jerarquía, ¿no? Hay un grupo que domina, que gobierna los partidos y que impone condiciones al resto. Entonces el resto no tiene, o sea, lo tienen acá. Entonces también ahí hay esta perversión. Y naturalmente yo hacía esta referencia de que, bueno, todas estas situaciones nos traen aquí, primero, intentando romper el monopolio de los partidos, dignificar naturalmente la democracia, que es una palabra de plano que ya, digo,
el vulgo no la trata muy bien, nadie, ¿no? Con seriedad, me parece que la debe tener, y que, bueno, para tratar de entenderlo en este proceso de recorrido histórico, bueno, pues hoy la democracia alcanza a todos los ciudadanos, no en un principio, ¿no? Los griegos no eran demócratas para todos, ¿no? Había quienes podían ejercer la democracia y quienes no podían, y bueno, hoy esta facultad la tiene todo mundo, pero al parecer es solamente de pantalla. Hay una gran simulación en el sistema político mexicano, electoral, naturalmente, esta parte, y creo yo que es indispensable romper este dique, y creo que esta es la razón que nos tiene aquí a todos nosotros, ¿no? Muy bien, maestro José Méndez, el entusiasmo, esta palabra que significa estar arrebatado por los dioses, ¿basta o es suficiente tener el entusiasmo para ser candidato o precandidato en este momento para aspirar a un puesto público, o tiene que haber algo más allá? Una de las personas que se lanzaba para la gubernatura hace 6 años, no, menos de 6 años, que compitió con Fausto Vallejo y Silvano, era la llamada Cocoa, que decía que iba a gobernar como gobierna su casa. Y bueno, pues ya sabemos varias cosas que salió en proceso y en otros programas, que bueno, pues estaba muy desasiada esa casa. Ahora acá el precandidato a la gubernatura nos dice que va a actuar como si fuera la familia, cuando la palabra griega familia viene de famulus, que quiere decir esclavos. Entonces, es medio complicado cuando nos vamos a la filología de las palabras, pero nos explica después de un corte comercial si basta con el entusiasmo, como decía, lo que significa la palabra, estar arrebatado por los dioses para aspirar a un cargo público. Después de un comercial nos la contestan. Claro que sí, gracias. Bueno, amigos, estamos aquí en tu programa Sin Comentario, un comentario pensado, y como ven, ya está empezando a salir humo. Regresamos, no te vayas. Bueno, amigos, ya regresamos. Estamos hablando aquí en tu programa Sin Comentario de esta parte de los candidatos independientes y todas las trabas que se les está poniendo a los mismos, y unos que están haciendo una especie de simulación. Fuera del aire estábamos hablando de que pues por ahí están haciéndose algunos experimentos, y bueno, estamos dialogando aquí con el maestro Juan Pérez Medina, ex líder de la sesión 18, el precandidato a la gubernatura de Michoacán, Mariano García. Y también estamos aquí con el maestro José Méndez Bravo, y bueno, también estamos con Diego Vallejo Rodríguez, que no tiene que ver nada de Vallejo, y menos con el apellido segundo que tiene por ahí, alguien que está por ahí guardadito por algunas relaciones que tienen, y precisamente ese es el temor de mucha gente de o participar ahí, o los que están participando verdaderamente ahora sí tienen que estar blancos en todo su historial. Y bueno, están poniendo también blancos del coraje de todas estas trabas que se le está poniendo. Entonces le preguntamos antes de irnos al aire al maestro José Méndez si bastaba con estar arrebatado por los dioses, es decir, tener un entusiasmo para participar. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Es suficiente? Obviamente que no es suficiente. Es muy importante tener entusiasmo para postularse a un cargo de elección popular, tener buenas intenciones, tener una propuesta o un proyecto de gobierno, pero se requiere, entre otras cosas, pues tener muy claro cuáles son tus fuerzas, tus oportunidades, tus debilidades y tus amenazas. Las fuerzas con las que tienen, por ejemplo, los candidatos independientes, pues es que vienen de la ciudadanía, que hay un gran sector cada vez más numeroso de ciudadanos que están ya no creyendo en los partidos políticos y que están viendo como una opción viable la vía ciudadana. Es una parte importante, pero también hay unas debilidades y hay unas amenazas. ¿Cuáles son las debilidades que yo veo a mi juicio? Pues que tenemos un conjunto de normas electorales que establecieron una serie de rangos demasiado altos para que todos aquellos aspirantes a cargos de elección popular por la vía independiente pues tengan la dificultad de alcanzarlos. El candidato, el aspirante a la candidatura a gobernador del estado, pues ni más ni menos que tiene que reunir
las firmas o el apoyo de 2% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral y que actualmente más o menos asciende, de acuerdo a los números del padrón, a más de 70,000 ciudadanos. Un candidato a diputado pues tiene que reunir más o menos el 2%. Los candidatos a algunos ayuntamientos el 10, el 5 o el 2% dependiendo de la densidad poblacional. Hablábamos de Morelia, que más o menos son más de 12,000 votos los que se requieren como apoyos para ello. Pero además hay otros, hay que presentar una serie de documentación donde tienen que presentar su plataforma de gobierno, sus propuestas, además un proyecto de financiamiento. Y además en el caso de los precandidatos, pues tienen que estar debidamente informando de manera constante de dónde vienen, cómo han estado, lo relativo a sus gastos de la precampaña, y además tienen que presentar un informe final, tiene que ser objeto de escrutinio público. Si ese dictamen no es aprobado por el órgano electoral, les negarán el registro. Si hay evidencias de que se excedieron en el gasto, en los topes de los gastos de la precampaña, les llegan el registro. Si hay evidencia de acuerdo al órgano electoral de que hay violaciones graves a la legislación electoral, también les pueden negar el registro a ellos como cualquier otro candidato también por la vía partidaria. Entonces estamos hablando de ahí una serie de amenazas que tienen. Y otra además que es muy importante, que tiene que ver con el tema del dinero. Concretamente, pues ellos no, en el caso de las precampañas, pues por el momento no hay recursos para financiarlas desde el punto de vista público. Y una vez que sean candidatos, si llegan a ser candidatos, pues van a tener una pequeña parte de ese gran pastel para el caso del financiamiento público, porque solamente del financiamiento público un 30% de ahí se va a distribuir de forma igualitaria, y en esa parte igualitaria es en la única en la que tendrán acceso los propios candidatos independientes, por la vía, ¿cómo se llama? Por la vía proporcional, por la vía del histórico de los votos. En esa solamente tienen acceso los propios partidos políticos. Ahora quiero decirles, en el caso de este proceso electoral, que también es federal, los partidos políticos, por ejemplo, se ha autorizado un financiamiento público a nivel federal por más de 5,000 millones de pesos para los partidos políticos. En el caso de Michoacán son de más de 40 millones de pesos. De esos más de 40 millones de pesos, el 70% es de ese financiamiento, el 50% es para gastos ordinarios, el otro 50% es para gastos de campaña. De ese 50%, un 70% es de la manera equitativa que se distribuye a los partidos políticos, y un pequeño 30% de esa mitad se va a destinar para los gastos que se van a distribuir para gastos de campaña en forma igualitaria. Entonces hay muchísimas amenazas, doctor. Se están obviamente enfrentando a un gran aparato que es el de los partidos, y quiero decir, no de todos los partidos, porque yo incluso hace días comentaba que para el caso de las fuerzas políticas de reciente creación, Morena, el Partido Humanista, los otros partidos, primero ya les tocó bailar con la más fea, porque para poder obtener el registro como partido político nacional, previamente debieron haber estado acreditados como agrupación política nacional, haber participado en 2 procesos electorales, entre tantas cosas. Y ahora con la reforma que se aprobó en 2014, en febrero de 2014, se aumentó el umbral de votación para poderles otorgar el registro a los partidos políticos. Hasta antes del 2014 se exigía el 2% de la votación válida que debían obtener los partidos políticos para poder tener acceso al registro. Ahora es el 3%. Entonces, con motivo de este proceso electoral, yo incluso lo sostengo, que este es como un proceso experimental, porque están a prueba muchas fuerzas políticas, y no solamente los de reciente creación, sino partidos emergentes, que a lo mejor son fuerzas políticas que todavía no son el partido de los 3 puntos porcentuales, ¿no? Y en donde seguramente este régimen de partidos va a disminuir. Tenemos 10 fuerzas políticas. La verdad es que no quiero ser pesimista, pero veo peligros para el sistema plural de partidos como el que tenemos ahorita, y veo peligros obviamente para la participación de la ciudadanía a través de los espacios por la vía independiente, porque las reglas del juego son sumamente altas. ¿Y por qué digo que son altas? Por allá cuando se expidió la Constitución del 5 de febrero de 1917, que por cierto la próxima semana obviamente conmemoramos un año más de la expedición de nuestra Constitución, al día siguiente, el 6 de febrero del 17, Venustiano Carranza aprobó una ley, expidió un decreto de ley, que, bueno, se aprobó por el Congreso, pero se publicó el decreto, que era la Ley para la Elección de Poderes Federales de México.
y ahí se estableció la figura de los candidatos independientes. ¿Saben qué se exigía en aquel entonces? Aunque era otro México, pero estamos hablando del umbral, un plan de gobierno, ¿no? Se requería del apoyo de 100 ciudadanos y ser ciudadano. O sea, el acceso a la candidatura independiente era una posibilidad, algo plausible. Ahorita usted quiere ser candidato independiente, ahí está esa puerta, usted la va a abrir y es el cuarto de los lagartos. Y después del cuarto de los lagartos, que esperemos que salga bien, está el cuarto del palo encebado, ¿no? En donde hay unas espadas en el piso y usted tiene que cruzar ahí esa parte. Estoy hablando, porque así es, ahorita es el proceso para lograr la precandidatura y tiene que pasar por un cuarto de lagartos, un umbral sumamente fuerte. Y después el otro, porque va a competir contra fuerzas políticas sumamente poderosas desde el punto de vista económico. Fuerzas políticas poderosas, 3, que son las que han hecho ese tipo de reglas del juego, para obviamente demostrar ante el mundo de que en México hay pluralidad, pero lo cierto es que se están fijando reglas en base a un concepto de ingeniería constitucional, en donde hay castigos y recompensas, ¿no? El castigo es para los pequeños, fuerzas políticas pequeñas, es para la ciudadanía, y la recompensa para el sistema de partidos que ellos son los que dicen representar, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos la gran dificultad en el escenario de esta elección, más allá incluso de lo que podamos opinar del órgano electoral, ¿no? Porque al final de cuentas el órgano electoral está obligado a aplicar la ley tal como está, en esos términos. Y si está señalando que el candidato independiente tiene un plazo para hacer campaña, que tiene limitaciones en la campaña, que tiene que tener un logo, un eslogan con tales colores, pues, como me comentaban que le hicieron un requerimiento, pues tiene que ver con esto. Y además les van a fiscalizar minuciosamente. Tal día, la próxima semana, termina el periodo de precampañas de los aspirantes a candidatos o de los precandidatos, y fatalmente tiene que concluir. Si algún precandidato se excede de se pasa y hace campaña fuera del periodo, pues seguramente va a ser objeto de sanciones, y seguramente a ser considerado esto una irregularidad grave, y si llega a pasar ese proceso, ese cuarto de lagartos a través de las firmas, de los apoyos de los ciudadanos, seguramente el órgano electoral les va a negar el registro, ¿no? Entonces hay un conjunto de reglas del juego que favorecen a unos cuantos y que afectan a los partidos políticos minoritarios desde el punto de vista de número, del momento de la creación, como a los propios ciudadanos. Pues sí que es un panorama aterrador. Precisamente estaba viendo la televisión que en un concurso de niños les preguntan que dónde están los delincuentes, y rápido levantan la mano y una de las niñas dice: a ver tú, ¿dónde están los delincuentes? Y contesta: en el Congreso. Una niña de escasamente 6 años. Entonces, Mariano García, ¿cómo hacer para que toda esta mecánica, esta maquinaria, dejemos de tener idiotas? Idiotas en el sentido, volvemos a la filología de la palabra, que quiere decir ensimismado. El idiota es aquel que no participa de lo público, que no participa en el ágora. Pero nos responde después de un corte comercial, ¿cómo hacer que se interesen por una propuesta que traiga a alguien que se postula para ser gobernador del estado? ¿Cómo no? Regresamos después de un corte comercial y vamos a ver por qué nos han querido hacer idiota. Regresamos, no te vayas, estamos en Sin Comentario. Bueno, amigos, ya regresamos, ya estamos a punto de que este programa concluya, tenemos muchas cosas todavía, pero nos quedamos que nos iba a responder por qué cada vez hay más idiotas, pero en el sentido no peyorativo que es, sino de lo que implica la palabra, de aquellos sujetos que se aíslan, que se ensimisman y no quieren participar del ágora, es decir, de la parte social. ¿Qué hace Mariano para que logremos que haya una participación? Basta con que me apoyen dos fuerzas importantes como Estaspe y la sección 18, que algunos dicen que sería el beso del diablo para apoyar este proyecto que trae Mariano. Mira, yo quiero dejar bien en claro algo en relación
relación a lo que me acabas de comentar. Realmente no puedo yo decirte de manera concreta me apoya esta persona, me apoya. Yo creo que el apoyo es de los trabajadores. Yo no encasillaría con un determinado nombre el apoyo en concreto. El apoyo es de los trabajadores, es de la sociedad, es de los doctores, es de los empresarios, es de todo el sector social en general. No puedo decir únicamente me apoyan estas personas, porque no es la manera correcta, simplemente son trabajadores, yo así lo veo. El trabajador que quiera un cambio, obviamente esta es una oportunidad del cambio. Y bueno, de alguna manera te lo puedo mencionar de esta forma. La otra pregunta que me comentas es, ¿por qué de alguna forma son idiotas? Yo no le pondría esa palabra, fíjense, no le pondría. Yo creo que más bien hemos sido demasiado confiados los michoacanos, porque los michoacanos somos muy nobles. Los michoacanos somos personas muy nobles, somos unos guerreros naturales, pero somos muy nobles. Y en esa nobleza recae precisamente la confianza que hemos depositado en las personas. ¿Por qué me dices en este momento que deben de confiar en nosotros? Yo te digo que no confíen en mí, que confíen realmente en lo mismo que me hiciste hace rato mención. Dijiste de alguna manera que la familia en relación a eso sería esclavos, pero en relación a eso también veo cadenas, y las cadenas son fuertes. Yo doy la vida por mi hermano, doy la vida por mi hijo, doy la vida por mi padre. Esa cadena no la va a romper nadie, ningún color, ningún partido. Es una fuerza que simplemente si logramos tomarla y concientizarnos, obviamente sería concientizarnos de qué es lo que realmente queremos para nosotros y para nuestra familia, de ahí empezaría el cambio. ¿Sí? No ser más permisivos, hemos sido demasiado permisivos. Digo, no lo llamaría de alguna manera idiotez. Hemos sido permisivos, hemos confiado demasiado en las personas que nos han fallado, pero en este momento se abrió a nivel histórico la oportunidad de una candidatura. Yo, a su vez, soy únicamente un medio, no soy el aspirante a candidato independiente, no soy esa figura representativa con su extensión de orgullo que significaría. Soy una persona como todos los demás, soy un ciudadano que simplemente quiere trabajar codo a codo, mano a mano, para sacar adelante este estado, y por qué no, este país. Este modelo de candidaturas independientes, podríamos buscarle muchas cosas, buscarle los lineamientos que son demasiado requisitos del instituto, que los partidos nos están poniendo una vez más de alguna manera el pie en el cuello, pero dejemos de hablar de lo que nos hacen, comencemos a actuar, comencemos a trabajar, y en ese trabajo yo los invito a que vayan, den su apoyo ciudadano, y que saquemos esto adelante. Tenemos hasta el 5 de febrero, para lo que son las candidaturas a ayuntamientos y diputaciones, y tenemos hasta el 15 de febrero para las candidaturas a la gubernatura del estado. Ese apoyo no me lo den a mí, dénselo a ustedes mismos. Vamos a darnos todos esa mano, y ese apoyo será realmente para un cambio. Eso es la manera en que yo los invitaría. Muy bien, pues Mariano García ya nos dice cuál sería la cuestión, y bueno, no ver como esclavos de las cadenas. Y recuerdo a Alexandre Collet, que dice que el esclavo lame sus cadenas partiendo un poquito. Es que el micrófono. Decía el maestro José Pérez, siempre te cambio el nombre, perdón, Juan Pérez Medina. Alexandre Collet decía, aludiendo a Hegel, que el esclavo lame sus cadenas. Ya por ahí un político, Baltasar Gaona, es alcalde de Tarímbaro del PRD, dijo que todos somos corruptos, lo dijo en el Congreso. ¿La política es corrupta de cepa, Juan Pérez? No, de ninguna manera, yo no estaría de acuerdo con él, no lo comparto. O sea, la política es la madre de la relación y la convivencia entre los seres humanos, entre los pueblos, entre las comunidades. El problema es quienes ejercen el poder público de manera tan perversa que perviertan la política, ¿no? El caso del que me hablas, pues es un caso típico de este tipo de perversión política, ¿no? Entonces, yo creo que no, la política es otra cosa diferente a lo que se hace para actuar en contra de los intereses públicos y a favor de los intereses privados, ¿no? Y quiero decir ahora, aprovechando las cosas, ya creo que ya es salida, de lo que iniciaste, o sea, que el payaso que es candidato o Cuauhtémoc Blanco que es candidato. Todos los ciudadanos mexicanos tienen derecho
a votar y ser votados en este país, para empezar a quitarle eso, porque había muchos comentarios de que no, ¿por qué? Claro, ¿y por qué no? Ronald Reagan fue fue presidente de Estados Unidos, siendo un, por cierto, mal actor. Bueno, yo creo que todos pueden, todos tienen capacidad. Me parece que aún siendo lo que sean, son ciudadanos que merecen respeto y que tienen algo que aportarle a este país, ¿no? Gracias, Juan. Diego Vallejo Rodríguez, que nada que ver con esos apellidos que causan escozor. Estamos con Hilario Ramírez Villanueva. Sí robé, pero poquito. ¿Qué esperamos de su posición política? Bueno, pues primeramente, yo como ciudadano, como trabajador de base, yo trabajo para el gobierno del Estado de Michoacán, durante 25 años tengo de antigüedad. Yo le pediría a la ciudadanía que primeramente nos tengamos respeto a nosotros mismos. Ahorita nos dejaron los partidos mal acostumbrados con los regalitos que llegan a ofrecernos y después, adiós. ¿Quiénes son los que llevan la ganancia? Pues los mismos políticos. Yo lo único que les ofrezco, sé lo que percibe un diputado, sé para qué, el recurso para qué se debe ejercer, y yo sí lo ejercería en base al distrito donde me correspondería, porque yo, gracias a Dios, no tengo necesidad, poquito, pero honrado. Muy bien. José Méndez, medio minuto, una conclusión. Bueno, pues lo que yo puedo concluir es que nos encontramos ante un proceso electoral inédito, con reglas de juego que cambiaron, en la que tienen un gran reto los órganos electorales, los candidatos, los partidos políticos de todos los tamaños y por supuesto la ciudadanía. Y que obviamente yo creo que un mérito sería meritorio que con motivo de este proceso electoral la participación ciudadana fuera cada vez más alta y la presencia ciudadana en los espacios de poder pues sea posible. Yo creo que ese sería uno de los grandes retos. Ok, pues les agradezco a todos ustedes, desgraciadamente nos cayó la guillotina y pues nada más para despedirme quisiera retomar lo que dice José Mújica, presidente de Uruguay. Vamos a invertir primero en educación, segundo en educación, tercero en educación. Un pueblo educado tiene las mejores opciones en la vida y es muy difícil que los engañen los corruptos y los mentirosos. Tu amigo Víctor Gutiérrez Olivares, sin comentario, se despide. Muchas gracias a todos. Hasta el próximo jueves. Bye. Radio Tele. Televisión como debe ser.